Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Bien, vamos a continuar hoy con el Art Nouveau. Nos vamos a desplazar hoy hasta Italia y hasta el Reino Unido para conocer brevemente, va a ser una clase un tanto más cortita, el estilo Floreal o Liberty en el caso de Italia y el Modern Style en el caso del Reino Unido. Solo quería hacer un pequeño apunte con respecto a la clase anterior, cuando hablábamos de la secesión vienesa, en concreto de dos artistas, de Gustav Klimt y Egon Schiele, que me despisté de comentarlo y como anécdota por la coincidencia que tiene con el momento en el que estamos viviendo actualmente, quería eh, comentarles que estos dos artistas, tanto Gustav Klimt como Egon Schiele, bueno, otros también, Moser, es decir, hay otros artistas que fallecieron a causa de la gripe española de 1918. Es decir, esa mal llamada gripe española, porque el origen no es que estuvo en España, sino que en España, digamos, Europa tuvo conocimiento porque España fueron los primeros que informaron de esta pandemia, pero que estos dos artistas en concreto van a fallecer a causa de esta gripe, de esta pandemia de 1918, lo digo un poco por esa coincidencia en el tiempo y como anécdota. Pues bien, ahora ya centrándonos en el movimiento del Art Nouveau en Italia, es decir, en el Liberty o Floreal, les voy a invitar que abran la presentación, que ya está actualizada con estos dos países, en la diapositiva número 30. Bien, y ahí he puesto una imagen a la izquierda de los almacenes Liberty and Company de Londres, unos almacenes que eran propiedad de Arthur Liberty, por eso tienen ese nombre, y que estos almacenes distribuían una serie de objetos de decoración para el hogar, el mobiliario, algunos instrumentos de menaje, jarrones, etcétera. Ahí tienen tres ejemplos, desde una cucharilla hasta una especie de bandeja y un jarrón. Estos artículos los he sacado de un museo de Nueva Zelanda, curiosamente tienen bastante obra de estos almacenes, lo cual no es de extrañar un poco también por el comercio que mantenía Australia, Nueva Zelanda con el Imperio Británico. Y bueno, decirles que en Italia adquiere este nombre de Liberty, que sería un nombre más bien anglosajón, gracias al apoyo de los diseñadores del propietario de estos almacenes que suministraron objetos a Italia desde Inglaterra, dando a conocer un poco esta tendencia del Art Nouveau. El objetivo de los diseñadores era un poco alejarse de ese movimiento precedente del neoclásico y del barroco en el caso de Italia, ¿no? Es decir, había como una cierta sensación de ese predominio, esos movimientos clásicos en cuanto a la decoración, y Gran Bretaña, el Reino Unido, va a suponer un poco este punto de inicio de esta influencia en el diseño. Se da la circunstancia de que Italia se encontraba políticamente hasta 1861 dividida como en una especie de mini estados, ¿no? Lo que se llamaban como ducados, y luego en el proceso de unificación italiana, lo que se conoció como el Risorgimento, en 1861 se reunifica todo el estado y fundan esta nueva nación. Bueno, pero posteriormente ya luego eso va a llevar a, entrado el siglo XX, pues a esa Italia fascista de Mussolini, y ya luego sí que se va a consolidar lo que conocemos como hoy como la República Italiana. Pues bien, en este momento, en este proceso de reunificación de todos estos estados para convertirse en una única Italia, pues esta influencia europea del Art Nouveau
empieza a calar en la burguesía emergente en Italia, y querían distinguirse un poco pues con estos elementos de diseño arquitectónicos a partir de los cuales van a imponer en toda Italia, en diversos lugares, pues este movimiento artístico. Pero sí es cierto que digamos que estos almacenes son los que dotan de este nombre al movimiento en Italia, por eso se le conoce así como movimiento Liberty. El término floreal, pues bueno, es posterior y ya, como les digo, viene un poco condicionado por esa idea de decorativismo inspirada en la naturaleza, en elementos vegetales, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo vamos a ir viendo poco a poco. Pasamos a la diapositiva número 31. Aquí ya estamos propiamente en Italia. La diapositiva anterior estábamos viendo objetos de esos almacenes en Londres, pero esta sería una casa del arquitecto por excelencia del movimiento Liberty en Turín, concretamente en 1901. Es la Casa Fenoglio, se llama como el apellido del arquitecto, que era Pietro Fenoglio, y el apellido del propietario, un propietario francés, comerciante también, Lafleur, que por eso se llama Casa Fenoglio Lafleur. Es una casa que se encuentra en Turín. Como ven ahí, la estructura de la casa pues mantiene en cierta medida una estructura tradicional en cuanto a la disposición en 3 pisos, y bueno, la profusión de la línea curva aquí la podemos ver sobre todo en los ventanales y en las molduras que enmarcan las puertas. Le he puesto este detalle aquí para que vean también esa relación que puede tener con las entradas del metro que vimos en el caso del Art Nouveau francés, ¿vale? Aquellas entradas forjadas en hierro, que la marquesina que cubre este voladizo en el tejado, pues yo creo que les puede recordar a ella. Pietro Fenoglio construye esta casa en 1901 y en 1902 se realiza en Turín la primera exposición internacional de artes decorativas, lo que va a suponer también un empuje bastante importante para este movimiento en Italia. Hay que decir que posteriormente este centro neurálgico de Turín se traslada a la ciudad de Milán y ya luego va a desarrollarse por distintos lugares de Italia. Pues bien, pasamos a la diapositiva número 32. Como les decía, esta difusión del estilo que inicialmente se focaliza o se localiza en Turín, se va desarrollando por toda Italia, y aquí tenemos una obra de otro arquitecto, Giuseppe Sommaruga, que esta se encuentra concretamente en la región de Lombardía, una región que está cercana a un lago, bueno, en concreto en la localidad de Sarnico. Esta villa que él construye se llama Villa Liberty, y construye para este empresario Facanoni, que durante la construcción, mientras se estaba construyendo, no se encontraba en Italia, si no recuerdo mal estaba en Austria, o bueno, no me hagan mucho caso en esto, pero no estaba en Italia, y entonces pues Giuseppe Sommaruga empieza a enviarle como una especie de plano de modificaciones a medida que iba realizando esta casa, y por eso podemos ver que tiene un cierto carácter ecléctico en cuanto al estilo, porque si la observamos en la imagen de la izquierda, es una casa que podría tener como una estructura mucho más formal, ¿no? Más del típico palacio o veneciano, incluso milanés, pero si la observamos por otros perfiles, como esta imagen panorámica que tenemos aquí a la derecha, pues vemos ya que hay elementos como esa línea curva en las esquinas, ¿no?, que rodea la casa, o en los balcones, o incluso en los pórticos de entrada a las distintas fachadas, pues podemos ver o los voladizos también,
con esa línea curva tan característica del Art Nouveau. Esta casa es una casa de 1907 y es decir, es posterior a la que vimos anteriormente en Turín. Como digo, Turín fue esa puerta un poco de entrada del Art Nouveau en Italia. Y aquí debajo les he puesto también una vidriera. Esta se encuentra en Palermo, sí, más al sur de Italia, en la Villa Carusa, y es una obra de un vidriero, Pietro Bevilacqua, que bueno, que como ven aquí mantiene toda esa influencia del Art Nouveau que pudimos ver en los vitrales de Jacques Prouvé, etcétera, ¿no? Pues bien, vamos a pasar a la diapositiva número 33 y aquí tenemos tres objetos de mobiliario. Estamos haciendo así un poco un recorrido rápido por la arquitectura, objetos decorativos, muebles, interiorismo, etcétera. Y esto es un mobiliario diseñado por Carlo Bugatti. Carlo Bugatti era un diseñador milanés, es decir, aquí estamos hablando un poco del estilo del Libertine en Milán. Y estos objetos decorativos, si observamos bien, tienen influencia de carácter árabe con esos arcos de herradura. Si se fijan en un poco en la marquetería, no, ¿cómo se le llama esto? No me sale la palabra ahora. Bueno, combinando el cuero también en esa silla que tienen ahí. Carlo Bugatti era hermano de el que luego fue constructor de coches de Bugatti, que igual le suena por la marca de coches, y hablaremos de él cuando veamos a Tamara de Lempisca en el Art Deco. Bueno, pues como vemos aquí, Carlo Bugatti combina, si es cierto que utiliza la línea curva y la ornamentación, pero es una ornamentación no tan vegetal, sino mucho más geométrica, inspirada un poco en esos movimientos arquitectónicos, como les digo ya, mozárabes, arábigos, es decir, a la arquitectura un poco vinculada al Islam, ¿no? Toda esa influencia mediterránea, ¿no?, del norte de África o de Jordania, incluso hasta de Estambul, pues aparecen en la obra de Carlo Bugatti. Y bien, como también quería ponerles un ejemplo de pintura, pues nos vamos a ir hasta la diapositiva número 34. En 1906 se realiza en Milán una exposición universal, es decir, que la exposición universal en este caso, que organiza Italia, va a ser también un exponente para exponer todos estos productos relacionados con el nuevo estilo que estaban imperando en Europa. Y aquí les quiero poner una obra de Vittorio Secchín, un pintor como ven ahí, de 1914, que conserva un poco este orientalismo, ¿no?, de la iconografía, pues hasta bizantina. Hay algo de influencia de Gustav Klimt, no sé si les recuerda un poco, con este uso del dorado, por ejemplo, estos personajes que aparecen aquí, todo lo que ven con esa aureola, portando esos cofres, es pan de oro lo que usa Vittorio Secchín. Pero él lo que hace es combinar un poco el divisionismo que habíamos visto en la pintura del puntillismo, pues de un Georges Seurat, por ejemplo, francés, con la tradición de la secesión de Gustav Klimt, y además pues dotándolos de este carácter orientalista, ¿no?, inspirándose en el cuento de la obra de las mil y una noches. Pasamos a la diapositiva número 35 y aquí les he puesto dos fragmentos de un tríptico también que hace para que vean el exquisito cromatismo y sobre todo el uso de esa combinación de círculos, de infinitos colores que mezclados, por ejemplo, vean en la imagen Cortejo de princesas y el jardín de las hadas, la de la derecha en concreto, esos arbustos que aparecen, a pesar de que tengan un color predominante, siempre están contrastando con colores complementarios para crear esta sensación decorativa, ¿no? Al igual que en otras obras de Klimt,
Eh, Fíjense también en el gran decorativismo de los ropajes, ¿no? De estos personajes. El personaje femenino, de nuevo, en este caso, esas caras no sobresalen tanto del muro como en el caso, o del lienzo como en el caso de Gustav Klimt, pero sí que mantienen esa planitud y los elementos decorativos se circunscriben pues, a esos elementos florales, ¿no? Por esto eh, adquiere también dentro de esta corriente artística en Italia el término de floreal o floreale, ¿no? En italiano, ¿no? Bien, esta, como les digo, es un fragmento de un tríptico, es una obra que son 3 paneles, además de grandes dimensiones. Y bueno, les he puesto estos 2 fragmentos para que vean un poco la relación también con la secesión vienesa, en concreto con Klimt. Pasamos a la diapositiva número 36 y ahora ya nos vamos a trasladar hasta el Reino Unido. En concreto esta es una obra artística, en concreto de Charles Rennie Mackintosh, un arquitecto vinculado a lo que se va a llamar el grupo de Glasgow, es decir, el Erasmus, una obra que pertenece a 1909. Y si se fijan aquí en la imagen de la izquierda, verán que hay un ventanal como que no tiene cristales, y esto se debió a un incendio. Pues bien, este edificio, como ven, está vallado y se estaba reconstruyendo. Pues bien, posteriormente sufrió un segundo incendio en 2018 y bueno, actualmente pues todavía el edificio se encuentra en peor estado. Esta obra es una obra arquitectónica que Mackintosh realiza, pues bueno, sí que utiliza la línea curva pues por ejemplo en toda este muro que rodea la fachada, en algún arco que soporta alguna ventana, pero en el caso de lo que se va a conocer como el Modern Style en el Reino Unido, la sobriedad formal va a ser mucho mayor, casi un poco como el Jugendstil alemán o la secesión vienesa en cuanto a la arquitectura, ¿no? Ellos, esta idea de ese Art Nouveau francés tan recargado con ese horror vacuo y esas líneas tan entrelazadas, vegetales, ornamentales, etcétera, no les hacía tanta gracia, porque también si ellos tenían que crear un estilo nuevo y resulta que el Art Nouveau francés se había inspirado en el trabajo de William Morris, que era británico, con sus Arts and Crafts, que eran estos elementos tan decorativos, vegetales, pues bien, Mackintosh lo que quiere hacer un poco es distanciarse de ese elemento, ¿no? Francia toma esa influencia, o Bélgica, ¿no?, de las Arts and Crafts británicas, pero dentro de Gran Bretaña lo que hacen es distanciarse precisamente por la cercanía que tenían en el tiempo. Decirles que Charles Mackintosh va a ser para la secesión vienesa casi como un ídolo, y va a exponer dentro del edificio del Pabellón de la Secesión en 1900. Lo expuso en concreto sus muebles. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, la número 37, porque si por algo es conocido Mackintosh es por el diseño del mobiliario. Fíjense aquí esta famosísima silla Hill House o la butaca 312, que les pongo aquí a la derecha, una es de 1902 y la otra de 1904. Como Mackintosh juega mucho con la línea vertical, la geometrización, lo cúbico, las líneas paralelas o entrecruzadas, que crean estos efectos un poco como ópticos, ¿no? Lo que podría ser casi un antecedente del optical art o el arte cinético, pero bueno, ya eso vendría mucho más tarde en los 60, ¿no?, en 1960. Pero digamos que él se está avanzando un poco a ese momento. Y también con esta simplicidad formal va a ser un inspirador para un movimiento posterior que se va a desarrollar en Alemania, que va a ser el movimiento de la escuela Bauhaus. Bueno, estas 2 obras de Mackintosh son casi las más emblemáticas, por eso se las pongo ahí.
Y para finalizar vamos a irnos hasta la diapositiva número 38 y ahí les he puesto el interior de una sala de té que Macintosh va a diseñar con su mobiliario para esa estancia de interior de ese salón de té, ¿no? Tan típico de Gran Bretaña. Es una obra de 1903, es decir, que se situaría entre la Hill House y la Butaca 312, justo en medio, en 1903, y este espacio él lo diseña junto a su mujer, a Margaret MacDonald. Ella y su hermana van a formar parte de este grupo que se va a conocer como la Escuela de Glasgow. Como digo, en Gran Bretaña sobre todo va a tener importancia el Modern Style, en concreto en Escocia, mucho más que en Londres. Pues bien, la clase de hoy la dejamos aquí porque ya la clase de mañana pues nos vamos a entrar en el modernismo en España y ahí vamos a tener que ver bastantes cosas porque además una de las obras seleccionadas para la parte práctica de la BAU es la Casa Milà o la Pedrera de Barcelona, de Antoni Gaudí. Y entonces, pues bueno, quiero que en España nos centremos bastante, ahí veamos la diversidad, porque también hay otros ejemplos, concretamente en Las Palmas de Gran Canaria, que tuvo un gran desarrollo el modernismo. Y es interesante que lo veamos. Pues nada, hasta aquí la clase de hoy, espero que sigan bien y nos vemos mañana. Chao.